Buenos días, hermanos. Estamos una vez más reunidos para compartir un tema juntos. Entonces estamos acompañados de el hermano Samuel y el pastor Abraham, que está con nosotros. El tema de hoy, como fue anunciado en el Facebook, es Satanás y los demonios, un tema que vamos a abordar hoy con preguntas. Igualmente, hermanos, entonces si tienen preguntas igualmente al respecto de este tema, lo pueden poner en el Facebook, en comentarios. Yo estaré leyendo los comentarios, las preguntas que ustedes hacen para que nuestros hermanos puedan igualmente responder. Bueno, voy a empezar con una oración y después voy a dejar la palabra al pastor. Padre, una vez más queremos agradecerte por tu bondad, Señor, porque tú nos permites, Padre, compartir con nuestros hermanos, Señor Jesús, por medio de Facebook, algunos temas, Señor. El tema de hoy es el tema sobre Satanás y los demonios. Padre, puedas tú ayudarnos a poder responder a las preguntas, Señor, a poder exponer este tema, Señor, como lo expone la Biblia, Padre. Te rogamos que cada uno de nosotros podamos salir edificados, Señor, aprendiendo nuevas cosas sobre ti, sobre tu palabra, Padre. Queremos que puedas tú bendecir cada uno de nosotros aquí presentes, de los hermanos que nos siguen igualmente en sus casas. Bendícelos a cada uno de ellos y que vamos a tener un momento lindo, Señor, donde vamos a poder compartir juntos, Padre. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, le dejo la palabra entonces para... Muy bien, vamos a introducir este tema, un tema muy interesante con respecto a los demonios, Satanás y los demonios, y que generalmente produce muchas preguntas en las personas. La Biblia habla bastante de esto y queremos ser lo más bíblicos posible en cuanto a este tema. Quizás para introducir el tema, debemos saber que la existencia de Satanás en algunos círculos religiosos, llamados cristianos, eh, niegan la existencia del mismo, eh, niegan su personalidad eh, y creen que en realidad cuando la Biblia habla de Satanás, pues está hablando de lo que podríamos llamar la antítesis del bien. Satanás es la antítesis del bien, lo contrario, totalmente contrario a lo que es el bien contra el mal o el mal y el bien. El único diablo que existe, dicen algunos, en medios llamados cristianos, es el que llevas adentro de ti mismo. Ahora, por otro lado, también está la idea popular de muchos círculos, por causa de la misma cultura que durante siglos, yo diría, se fue arraigando en las masas, en las personas, el hecho de que hay muchas representaciones falsas de Satanás en, en revistas ilustradas, escenarios, películas, monstruos, eh, fantasmas y tantas otras cosas. Se le representa con cuernos, con una cola, con un tenedor, con pezuñas. Y entonces todo esto trae, por supuesto, hace siglos que esto trae esa creencia de que Satanás se manifiesta de esa manera y que al fin y al cabo es un ser que si existe es solo para asustar a los niños. Ahora, para avanzar, lo que debemos entender según las escrituras es que Satanás es un ser personal, y lo vamos a ver, es un ser real, es un espíritu que existe. Y una de las características de este enemigo que tenemos, llamado el enemigo de nuestra alma, note bien eso, el enemigo de nuestra alma, eh, trabaja de manera oculta. Él no trabaja a la vista de las personas, ni de la sociedad, ni del mundo. Trata de mantener su identidad oculta. Las
cosas malas y perversas que puedan haber en el mundo y en el cual este espíritu de iniquidad y de maldad hace, pues trata de mantener su identidad escondida detrás del mal. Generalmente los peores criminales pues tienen éxito, sobre todo cuando permanecen en lo secreto. El diablo siempre ha trabajado encubiertamente buscando el modo de ocultar su verdadera identidad. Vea esto, cuando engañó a Eva, se hizo la forma de serpiente. Cuando se apareció ante Dios para acusar a Job, aguardó hasta el día en que vinieron, y dice la Biblia en Job 1:6, se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos venía Satanás. Esperó que se llegara el momento en que aparecieran los hijos de Dios, que eran los ángeles, y él se metió entre medio. Cuando sembró en Mateo 13, si usted puede leer, 13:25, sembró cizaña, lo hizo en oculto en la noche, mientras dormían los hombres, dice la parábola. Cuando entregó al Señor Jesucristo en manos de sus enemigos, obró por medio de Judas. Satanás es un experto en disfrazarse. Asimismo, se acerca a nosotros de la misma manera, disfrazado de muchas maneras, entre la forma que la Escritura lo muestra, como ministros, falsos ministros, como apóstoles fraudulentos, como maestros engañadores. Y 2 Corintios 11 dice que él se disfraza hasta como ángel de luz. Es el modo operandi, o el modo en que opera el enemigo. La personalidad de Satanás se le atribuyen nombres personales. Unas 35 veces es llamado en la Biblia el diablo, que significa el acusador o calumniador, acusando a los santos delante de Dios y difamando y vituperando el carácter de Dios ante los hombres. Eso es muy interesante que lo retengamos. Acusa a los cristianos ante Dios y nos trae una falsa concepción de Dios. Eso ya lo vimos en el principio mismo, cuando nuestros primeros padres fueron tentados. 35 veces llamado el diablo, calumniador. 52 veces es llamado Satanás, que significa enemigo o adversario. El enemigo, el adversario, es el enemigo de Dios y el adversario de los hombres. El nombre de Satanás alude a su carácter, adversario, maligno, de todo bien. Ese es su carácter, ser nuestro adversario, enemigo de nuestra alma y enemigo de Dios. Diablo se refiere a la forma que lleva adelante sus designios malvados, mediante calumnias, mentiras, falsas acusaciones y difamaciones perversas. Es denominado, según la Escritura, como el príncipe de este mundo, según Juan 14, el cual define su posición respecto a esta tierra. ¿Dónde está él? Es el príncipe de este mundo, y lo va a mostrar más adelante en la Biblia dónde está. Mateo 12 dice que es llamado Belcebú, poniéndolo como cabeza de los demonios. Se le menciona como el malo, según Mateo 13, poniéndolo como el principio motor de toda maldad. El malo es el principio, es la locomotiva del mal. Apocalipsis 9 le llama Apolión, el destructor, y lo vincula con la fosa del abismo, el Tártaro. Se nos menciona como el príncipe de la potestad del aire, dice Efesios. El príncipe de la potestad del aire. Ahí está su trono, el príncipe de la potestad del aire, la cual señala su presente hogar y la esfera de operaciones. Efesios capítulo 6. Es denominado Lucifer, que significa lucero de la mañana. Isaías 14. Lucifer, lucero de la mañana. Un título que parece que él tenía antes de su apostasía. Es llamado el Dios de este siglo, según de Corintios. Fíjense que todo esto se refiere
se está refiriendo a una persona, no un mito. Estamos hablando de una persona real. El Dios de este siglo, ya que Él es quien inspira y dirige a todas las falsas religiones. Note bien eso. Él es el que dirige y maneja todas las falsas religiones que existen en este mundo. Es llamado mentiroso y padre de mentira, Juan 8. Mentiroso y padre de mentira. Opositor de la verdad. Él es el opositor de la verdad, por eso es el padre de la mentira. Esto y otros títulos que se le dan a Satanás no tendrían sentido a no ser que sea un ser personal. Vamos a dejarlo ahí. Tengo otros puntos, pero quizás en avanzando vamos a ir desarrollando esto. Muy bien, gracias, pastor. Hermanos, para los que se vienen de conectar, ya lo hemos hecho varias veces. Pueden poner sus preguntas, escribirlas en comentarios y yo estaré leyendo igualmente las preguntas que ustedes se hacen. Ok, entonces adelante, no tengan pena que estamos ahí para responder a las preguntas. Yo igualmente he preparado algunas preguntas de antemano, esperando que ustedes, hermanos, puedan un poquito también alimentar y proponer y hacer sus preguntas para que podamos responder juntos. Bueno, a ver, una primera pregunta al respecto de la enfermedad. Al respecto de la enfermedad y más, de una manera más objetiva, si puedo decir así, sobre las enfermedades mentales. En el Nuevo Testamento hablan que hay veces cuando vemos locos, son gente que son endemoniados. ¿Eso es una generalidad o cómo se puede desarrollar ese punto respecto de la enfermedad mental? La enfermedad mental puede tener varias causas psicológicas, entonces no siempre se puede atribuir a Satanás el que una persona esté mal, esté enferma de la mente. Incluso Dios ya enfermó a alguien de la mente, el rey Nabucodonosor, cuando él se atribuyó toda la gloria de su imperio. Entonces Dios le quitó la mente de un ser normal, racional, y se volvió una bestia, o sea, una persona con un problema mental. Pero ahí no fue Satanás, fue Dios. Pero también es cierto que a veces la causa de una persona enferma, psiquiátrica, puede que tenga como raíz un espíritu maligno. No es automático, no es siempre, pero puede ser que sí. No hay una regla matemática para ello, no se puede saber cuando la persona hizo eso, entonces significa que es endemoniada, que a eso se llama las personas poseídas por demonios. Entonces yo no pienso que haya una regla general de que todas las personas enfermas son endemoniadas o poseídas por demonios. A veces sí hay problemas psicológicos que se tienen que tratar. Ahora, añado de que la psiquiatría no tiene las soluciones a todo. De hecho, me parece bastante interesante que ellos lo resuelvan todo ni siquiera lo resuelven, sino que tratan de calmar a la persona con medicamentos. Entonces no tienen solución que proponer porque es algo bien complicado la mente. Entonces, por otro lado, también hay personas que sí son afectadas por espíritus malignos, que ellas sí ya, es como dicen en el Nuevo Testamento, como vemos personas poseídas por demonios y que son enfermas. No que nadie pasó. Bueno, hay casos conocidos en el mundo. Hace poco vi un caso de una joven, no sé si tendrá sus 30 años, y ella, no recuerdo bien, pero no recuerdo si tiene cerca de 30 o 40 personalidades. Entonces a veces está hablando de una manera tranquila y de repente se le cambia la voz y empieza a hablar como una niña de 5 o 6 años y se asusta y pregunta quién está delante de él.
haciendo esas preguntas, y de repente se va y así hace años que vive ahí. Abiertamente es un caso ya evidente que hay posesiones demoníacas. Ahí estamos hablando ya de legiones de demonios que están en esas personas. Pero sí, claro, no todo es demonio. No todo es demonio. Gracias. También tenemos una pregunta que ya también el pastor respondió, pero la voy a volver a hacer. ¿Qué significa Satanás? Para poder entender y ya que todo el mundo pueda memorizar lo que significa Satanás. Vamos a volver como el pastor. Satanás significa adversario, pero no solamente él es llamado adversario, sino que también es llamado diablo. Y la única vez en que es mencionado Satanás y diablos es en Apocalipsis 12, si no mal recuerdo. Satanás significa adversario, ahí aparece en Primera de Crónicas, por primera vez como título Satanás. Aunque aparece en la historia de la humanidad desde el principio, pero bajo el título de la serpiente. Satanás pues es adversario, diablo es el separador, el que separa, y el difamador. Y eso es lo que el título, como siempre en la Biblia, los títulos se refieren a lo que uno hace. Por ejemplo, el ejemplo común es Isaac. ¿Qué significa Isaac? Isaac significa risa. Risa porque su mamá, cuando Dios hizo la promesa, ella se puso a reír porque era vieja. Entonces ella dijo, nunca va a suceder eso, que yo tengo un hijo. Entonces Isaac lo llamó. O Abraham, padre de multitudes, porque él sería el padre de todas los padre espiritual de todos los que tienen fe, como dice Gálatas. Entonces cada título lleva lo que es la persona. Y Satanás no hace excepción. También es llamado Satanás porque es adversario, lo que es. Y el diablo es, como dije, separador y calumniador. Y es lo que ha hecho desde el inicio. Ha calumniado acerca de lo que Dios dijo en Génesis 1, 2. Y eso trajo como consecuencia la separación de Dios con la humanidad. Pero por eso es que lleva esos títulos, por lo que es, por sus características. Y como dijo el pastor, también está Apolión, está el dragón, está la serpiente, está la bestia, todo lo que él es en realidad. Entonces se volvió como un nombre para él, algo que lo caracterizaba, ya es como el nombre que él lleva, Satanás. Exacto, exacto. Que había también visto que Satanás era igualmente la persona que era juzgado durante el tribunal, como que lo llamaban Satanás. Es que Satanás, como significa adversario, no solamente se le atribuye a la persona maligna, el diablo. Porque Jesús también le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero en el sentido, estás actuando como mi adversario, no en el sentido que estás poseído por el enemigo. Es decir, que Satanás ahí lo podríamos poner con S mayúscula o A, adversario con mayúscula, es el adversario por excelencia contra los planes de Dios y contra la creación de Dios. Bien, también tengo otra pregunta. ¿Puede Satanás oír nuestros pensamientos? Bueno, la verdad es que ahí hay muchas cosas que la gente dice, incluso adivinos que hacen, adivinan lo que uno puede estar pensando. Honestamente, esa parte yo no la he estudiado muy a fondo en la Biblia. No, más por el lado, me voy por el lado de que no puede. Es decir que a veces la misma iglesia le ha dado al enemigo demasiado poder del que tiene. Y creo que el enemigo está limitado, lo vamos a ver más adelante quizá. Y yo no creo que Satanás pueda leer nuestros pensamientos, sobre todo los que han nacido de nuevo, en la cual el Espíritu de Dios mora en ellos. Yo diría que sí,
pero no en su totalidad. O sea, no es que él anda constantemente buscando saber qué pensamos. Diría que sí, porque la batalla espiritual generalmente el lugar geográfico de la batalla espiritual, como dice Pablo, no es contra sangre ni carne, es decir, no es una lucha física, sino mental. De hecho, dice más adelante, cuídense de los dardos que envía Satanás, pero son dardos mentales. Él trabaja nuestro pensamiento. Y nosotros lo que hacemos es respondiendo de esa manera. Entonces, yo diría que no es que él sepa o no sepa lo que pienso, ni es más, ni siquiera le interesa lo que yo estoy pensando. En cambio, sí le interesa que yo piense lo que él quiere que yo piense. Por ejemplo, él quiere que, como hombre casado, yo codicie a otras mujeres. Entonces, a él no le importa si yo en mi pensamiento estoy pensando en un partido de fútbol o lo que sea. Él lo que va a hacer es poner pensamientos malos en mí. Entonces, significa que tiene acceso a mi pensamiento de alguna manera. No a mi mente física, sino a mi pensamiento, que es el lado espiritual. Entonces yo diría que sí tiene acceso, pero no como lo piensa la gente. O sea, la gente piensa, ora en tu mente porque para que Satanás no oiga lo que tú le dices a Dios. Eso es falso, eso es totalmente falso y además es más mal enfocado. ¿Qué importa lo que oiga Satanás que yo le diga a Dios? Al contrario, que eso le asuste porque estoy orando. Entonces sí, él creo que sí tiene acceso a nuestros pensamientos, no para poseernos, como decía Martín Lutero, y termino con esto. Martín Lutero decía, los pensamientos que lanza Satanás es como un pájaro que vuela encima de tu mente, de tu cabeza. Tú no puedes impedir que vuelen sobre ti, pero sí puedes impedir que hagan un nido sobre tu cabeza. Entonces Satanás lanza y se pasea y lanza frases, ideas en nuestra mente con la esperanza que nosotros meditemos esto. Y me encanta William Gurnall que decía, no pienses en aquello que no quieres que tu corazón haga. Y yo creo que hay que entender que Satanás, y debemos estar conscientes de esto, Satanás nos estudia. El enemigo no viene así desprovisto, de tanto en tanto viene, después se va. Estudia quiénes somos, qué hacemos, trata de encontrar por todos los medios dónde es que flaqueamos y ahí trabaja. Pero no trabaja una vez a las 500, él es muy perseverante, muy perseverante. En el libro El Progreso del Peregrino encontramos a Satanás, a Apolión, que está atacando a Cristiano justo antes de entrar a la ciudad celestial. Es decir, que Cristiano se decía, bueno, a estas alturas el enemigo ya... Y no, el enemigo nos va a perseverar en su ataque contra nosotros, ya sea en el corazón, la mente. Yo creo que, como decía Samuel, el terreno es la mente. Por algo habla la Biblia del yelmo, de la salvación, donde nos protegemos de esos dardos. Y hasta el último minuto el enemigo tratará de hacernos desistir de nuestra fe. Pero esto, entendamos que el enemigo tiene un ejército muy bien organizado. Jesús lo dijo, Satanás no se divide. Si se divide, su reino cae. Entonces, si yo entendí bien, no tiene acceso a nuestros pensamientos. Por ejemplo, voy a pensar en tal y tal cosa, él no tiene acceso, pero sí tiene la posibilidad de mandarme como mensajitos susurrándome su maldad o para poderme hacer caer como cristiano. Sí, yo lo único que añadiría es esto, es que no importa si él tiene acceso, ¿no? O sea, es cierto que no tiene acceso para poseer mi mente, no la tiene, eso está muy claro. Pero lo que le interesa a él es que lo que dijiste es correctamente, susurrarme. Lo que decía Martín Lutero, a veces oigo el susurro de Satanás. Gracias. Y es tal el susurro que sentía que le lanzó una vez su plumero al muro, que se lo lanzó literalmente Lutero para decirle a Satanás que huyera.
Decir que a veces está la presión que uno siente, y la Biblia dice, ¿no?, de que podemos ser oprimidos de muchas maneras. El enemigo a veces viene con una fuerza tal que uno llega a la desesperación si no clama a Dios, si no le pide a Dios su ayuda. Otra pregunta que nos podemos hacer como cristianos: ¿Satanás puede poseer a un cristiano? Muy buena pregunta. He visto que no es tan claro en la mente de todos los cristianos acerca de esto. Hay un estudioso de la vida, un profesor de una universidad teológica, Fuller, se llama. Él hizo un estudio acerca de todo lo que concierne Satanás y los demonios y sus obras en la humanidad y en el pueblo cristiano. Y él inventó, o sea, no es que inventó, sino que se cree que él dice, o él inventó esa palabra que es demonismo. Él dice, hago la diferencia entre demonismo y endemoniado. El endemoniado es el no cristiano. El no cristiano que es poseído por espíritus malignos. Pero el demonismo, él decía él, es cuando un cristiano es perturbado por un espíritu maligno, pero a tal punto que él puede entrar en su mente. Entonces, él dice, no es una posesión en el sentido literal o estricto general, sino una forma de que Satanás pueda entrar en nosotros. Ahora nosotros, o sea, a menos lo que yo pienso es que es lo que dice Juan, 1 Juan dice claramente, el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo, hablando de Satanás. Entonces, como una persona regenerada, donde el Espíritu Santo ha hecho su morada, y es lo que Pablo recuerda en sus epístolas, sellado por el Espíritu Santo, habitado por la naturaleza de Cristo, puede cohabitar con una naturaleza tan maligna como podría ser un espíritu maligno. No hay casos en la Biblia que sea así. Lastimosamente, aquel autor del que estoy hablando, me olvidé su nombre, él dice de que la experiencia que él tuvo, y dice que ha recibido cartas de misioneros del mundo entero que le decían que sí hay cristianos que pueden ser poseídos, aunque le llame endemonismo. Eso lo hizo cambiar la perspectiva. Y él dice, literalmente él dice, eso ha cambiado mi manera de ver aquel pasaje. El que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Él lo decía, está bien, Cristo muere en nosotros, pero eso no impide que Satanás obre y el enemigo pueda poseer nuestra mente. Ahora, todo eso para mí es falso, no es cierto. Primero, que su metodología fue muy criticada, porque no es la experiencia la que dicta una doctrina, sino las escrituras. Y segundo, de que la Biblia es clara. Nuevamente Juan dice que Jesús vino a destruir las obras malignas. Entonces, si Jesús vive en mí y Él no es capaz de impedir una posesión de Satanás en mí, entonces ¿quién me podrá librar si Jesús ni siquiera es capaz? Pero las promesas de la salvación son tan grandes que Él es nuestro guardián. Y Él dice en Filipenses, dice, y él guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Él guardará. Y la palabra griega es como un soldado a la puerta, que es un guardia. Ninguna evidencia escritural puede hacernos pensar que exista tal endemonismo o un cristiano endemoniado. Sí, bueno, el seminario Fuller se volvió de cierta manera especial en el sentido de que ha hecho trabajos teológicos un poco desviados de la verdad. De ahí están algunos como Peter Warner, que escribieron libros sobre la guerra espiritual a nivel estratégico, y algunas desviaciones con esos temas. Y creo que no es tan sencillo como eso, responder. En el mundo cristiano hay muchas experiencias. Claro, la experiencia no es la que prima,
Pero yo he visto cosas tremendas, y esto es lo que a mí me sorprende, partiendo de la base de que un cristiano genuino, nacido de nuevo, sellado con el Espíritu Santo, no puede ser poseído por demonios. Tengo un libro que habla acerca de la guerra espiritual, pero no de esos libros así desequilibrados, ¿no? El escritor incluso fue parte del ministerio de Luis Palau como evangelista, y él es maestro de la palabra de Dios, pero él dice que estaba en un seminario una vez y un líder joven se le manifestaron los demonios, y él dice que pudo dominar los demonios a aquel joven porque era un cristiano piadoso. Entonces los dominó hasta que después salieron de la reunión y pudo ahí bregar con ello. Habían demonios de pornografía y todo eso. Yo cuando leí eso quedé bajo shock. Un cristiano piadoso que ama a Dios, poseído por demonios. He visto aberraciones como apóstoles siendo liberados por demonios. Es decir, he visto pastores, yo he visto, no en video, yo personalmente presenciado. Recuerdo una vez que se oró por un pastor y se le manifestaron demonios. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y eso? ¿Qué es eso? Imagínense cómo es posible que la iglesia cristiana pueda vivir con seguridad si ni siquiera es seguro que un pastor no esté endemoniado. O sea que ese pastor predicó años endemoniado. Es una locura. Entonces, yo creo que la verdad, encontramos incluso, y concluyo con esto en Apocalipsis, que la gran tribulación, cuando Satanás tomará posesión de este mundo, aún ni ahí Satanás podrá poseer lo que él quiere. Dice que los sellados, Dios sella, y no podrán ser tocados por Satanás. Entonces, un genuino cristiano, ahora, ¿quién es cristiano genuino? ¿Quién es uno nacido de nuevo? Pues uno puede estar 3 años y medio predicando y echando fuera demonios y terminar con Satanás adentro, como en el caso de Judas. Pero no nació de nuevo Judas. Entonces, las apariencias nos llevan a equivocarnos, pero la Biblia es clara que no se puede ser poseído cuando se nació de nuevo, genuinamente de lo alto. Muchas gracias, hermanos. Para recordarles, estamos hablando de Satanás y los demonios, y como cada sesión que hacemos, pueden poner y hacer sus preguntas en comentarios para que podamos responder juntos. Aquí tenemos ya algunos comentarios donde los hermanos saludan. Voy a leer el comentario del hermano Juan José, que también dio una respuesta o un comentario sobre la pregunta de si los demonios pueden leer nuestros pensamientos. No, sí, perdón, no era sobre eso, sino sobre la de la enfermedad mental. Y el hermano dice que el cerebro es como cualquier otro órgano, y como estamos en un mundo caído, puede fallar y necesitar ayuda médica. Claro, es importante discernir y saber cuándo hay que orientar a una ayuda médica complementada con ayuda espiritual. Es lo que al respecto que hemos dicho la primera pregunta. Sigo con mis preguntas, hermanos. Ya también hay el hermano Esteban que hizo una pregunta. Vamos a ir respondiendo. Entonces, hermanos, les animo a que puedan compartir sus preguntas con nosotros. ¿Cuál será la pregunta al respecto de este tema? Bueno, siguiente pregunta. ¿Es el cristianismo un dualismo entre Dios y Satanás? Bueno, el pastor respondió al comienzo, y no, obviamente no es ni maniqueísmo ni dualismo. Lo que se debe entender por dualismo es que hay, como el maniqueísmo, que hay en el universo hay dos entes que se pelean, que es el bien y el mal, y que nosotros hacemos parte de esa lucha,
y que debemos vivir en un equilibrio. De ahí viene el yin y el yang allá en Asia, el bien y el mal, que ambos tienen los mismos poderes, son grandes poderes que se enfrentan en el universo. Eso es totalmente falso según las escrituras. Primero, que Dios existió de toda eternidad, y Dios es un Dios catalogado como un Dios bueno. Uno de sus atributos es la bondad, el amor. Por lo tanto, eso es lo que preexistía de toda eternidad. Fueron seres creados, libres, como dice Timothy Keller, ángeles y seres humanos quienes se rebelaron contra Dios, y en particular los ángeles que se volvieron para los ángeles caídos, enemigos de Dios, y ahí nació Satanás. Pero no es un dualismo. Dios tiene el control de Satanás, y lo vemos, por ejemplo, en la vida de Job. Satanás quiere destruir a Job, pero él tiene que pedir permiso, y Dios le dice dónde está el límite. John Piper decía que Satanás es un león con una soga, y Dios determina la magnitud, la medida de esa soga. Entonces está totalmente controlado por Dios. En el Antiguo Testamento, también en el libro de Job, se habla del Leviatán, que se cree que también es Satanás. Pero en Salmos se ve como Dios le corta la cabeza, como Dios en Isaías, y en el Salmo se ve como Dios juega con el Leviatán como si fuera un juguete, y ahí muestra cómo Dios es totalmente poderoso, grande, fuerte. Y si eso no fuera suficiente, Colosenses 2:15 dice que Jesús públicamente, dice, llevó cautivo la cautividad, es decir, arrasó con todas las fuerzas de las tinieblas. Y me parece interesante el pasaje, leerlo, solo un detalle para que mostrar claramente lo que quiere decir el pasaje. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, se refiere a Satanás y sus demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, Jesús derrotó por completo a Satanás y a los demonios. Y el pasaje que dice despojando a los principados y a los potestades, despojando significa que los quitó todos los poderes. Y luego dice, los exhibió públicamente. Esa expresión se refiere a lo que hacían los romanos, los militares romanos. Cuando el general ganaba una batalla, se volvía a su país o a la ciudad donde iba, y públicamente frente a toda la multitud, los prisioneros de guerra pasaban detrás de él, como diciendo, miren a quién he vencido. Y Jesús en la cruz del Calvario hizo exactamente lo mismo con Satanás y los demonios. Por lo tanto, no es dualismo, es Dios reinando. No es Dios contra Satanás, sino Dios que gobierna todo, y Satanás es parte de lo del plan que Dios tiene para el universo. En el siglo XVII, uno de los pasatiempos más preferidos de los pastores era estudiar teología. Y cuando escribió Juan Bunyan en el Progreso del Peregrino, el conocimiento de este hombre de Dios era tan profundo en la palabra de Dios que describe al peregrino cuando llega frente al león, que ruge con toda su fuerza, se asusta, pero ve que estaba atado. Estaba con una cadena. Y cuando dice ahí John Piper, creo que John Piper, que de la soga, el apóstol Pablo dice no dar lugar a Satanás. Y ahí literalmente está diciendo no entrar dentro de los de John, podría ser, hasta donde llega la soga. O sea, no te metas en la circunferencia, o sea, como cuando hay un perro amarrado. Sí, sí. Si te metes ahí te va a morder. Entonces no le des lugar, no te metas donde está el enemigo. Esa es la idea. Gracias. Bueno, siguiente pregunta. ¿Por qué Dios no destruye a Satanás? Pero sigamos en el orden. Sí, ¿por qué Dios no destruye a Satanás? Primero, digamos que, solo repito lo que dijo el pastor, que Satanás es un ser personal. Y los demonios también son seres personales. No físicos, sino que son seres personales. ¿Por qué digo esto? Porque van a ser juzgados, es más, por nosotros los cristianos, dice Corintios, que nosotros vamos a juzgar
a los ángeles caídos, obviamente. Y porque, como decía Sproul, nosotros no podemos, o sea, Dios no puede condenar a fuerzas naturales o neutrales. ¿Sí? Supongamos que lo que nosotros atribuimos a Satanás es el viento. Dios no va a condenar al viento porque el viento es amoral, no tiene moral. Entonces Satanás es un ser personal. Lo segundo es que Dios es todopoderoso. Y si Él lo decide, Satanás deja de existir hoy. Ahora, ¿por qué no lo hace? Porque todo obedece a un plan redentor. Me gusta la respuesta de John Piper, que él dice, Dios no destruye a Satanás porque cuando un cristiano es tentado por Satanás, cuando un cristiano padece las aflicciones, la opresión de Satanás y que sale vencedor de aquello, Dios es mucho más glorificado que si lo hubiera destruido ayer. Y además el cristiano sale más fortalecido todavía. Entonces, respondiendo es, el uso que Dios hace de Satanás es para glorificarse a sí mismo, mostrar el poder de su grandeza y cómo lleva el cristiano en su caminar. Entonces, quizás no es la respuesta exhaustiva, pero yo creo que es parte de la respuesta, es que obedece a un plan que Dios está llevando. Dios hubiera podido destruir a Satanás antes del jardín del Edén. Pero, gracias al Satanás, podemos saber si Adán y Eva amaban realmente a Dios. Entonces, Satanás cumple los propósitos de Dios. Por eso es que todavía no lo destruye. Y termino con eso, que no nos preocupemos, que Dios lo va a destruir en el lago de azufre, de fuego y azufre. Quizá un paréntesis, a veces se dice que Satanás está bajo nuestros pies. No, eso no es falso. Perdón, eso es falso, no es cierto. Todavía no. Romanos dice que un día llegará en que esté bajo nuestros pies. Pero ese día no ha llegado todavía. Por eso es que estamos en una guerra contra él. Cuando lleguemos a la gloria, nos mostrará el Señor que Satanás no ganó ninguna batalla, ninguna guerra, ninguna. Él no va a ganar ninguna. Lo veremos claramente. Y eso hay que entenderlo. El punto es que parece que aquí gana ciertas guerras. El cristianismo se siente de alguna manera mal cuando matan cristianos. Uno dice, bueno, Satanás logró matarnos. Porque Satanás es el autor de la muerte. Él mata a los cristianos. Sí, pero no vemos el propósito de Dios detrás. En la totalidad del propósito de Dios no lo hemos alcanzado y no lo alcanzaremos a ver aquí en la tierra. La totalidad. O sea, el propósito es glorificar a Dios. ¿Entiendes? Él será glorificado. Pero, ¿por qué permitió este y permitió este otro? ¿Por qué no lo hizo de otra manera? Eso el Señor nos revelará en el cielo, yo creo. Pero ahí veremos que el enemigo jamás le ganó nada a Dios. Bien, sigo con algunas preguntas, después voy a pasar a las preguntas de los hermanos, entonces les animo a que sigan escribiendo sus preguntas, no los he olvidado, he visto igualmente que la hermana Claudia puso una pregunta, pero sigo con las preguntas y después pasamos a los comentarios después. Sigamos entonces. Una pregunta sobre el infierno. Ya bueno, sabemos y conocemos lo que es el infierno, pero podemos decir que el infierno es el reino de Satanás. Sí, como el lugar que le pertenece, donde él está reinando ahí con su autoridad y poder. No, pregunta. He oído a algunos decir o escribir que cuando luchan contra Satanás le dicen, regrésate de donde viniste, al infierno. No, para nada. Satanás no quiere, ningún demonio quiere estar en el infierno. Jesús dice claramente que para los incrédulos, dice, me parece en Mateo, dice, llegarán a ir al infierno preparado para Satanás y sus ángeles. Es decir, que el infierno en su primera intención fue preparado no para los pecadores, para los seres humanos rebeldes contra Dios, sino para Satanás y sus demonios.
¿Y quién quiere estar en el lugar que Dios ha preparado para tormentos? Se cree popularmente que el infierno, los demonios nos van a atormentar, pero ellos mismos serán atormentados. Entonces es totalmente falso. El infierno no es el reinado de Satanás. Dios gobierna el infierno. Es más, algunos tanto han creído eso que han pensado que el infierno ha sido creado por Satanás cuando fue echado del cielo. No, fue creado por Dios para manifestar uno de sus atributos más grandes y temibles, que es la justicia. Entonces, para nada, Satanás no quiere estar en el infierno, aunque terminará por estar. Sí, también obedece a la cultura popular, incluso tales escritores como por ejemplo John Milton, cuando habla o cuando escribe sobre el juicio final y cuando caen las almas al infierno, los demonios están ahí esperándolas. Lo que pasa es que yo creo que lamentablemente muchas cosas que pasan en internet han tratado la gente lo ha tomado como doctrina, como enseñanza. Y hay libros que se han escrito, personas que han sido arrebatadas al cielo y que fueron al infierno y que vieron a Satanás atormentando, todo eso. Pero la Biblia no muestra eso. Incluso la Biblia dice que el primer ser humano que llegará al lago de fuego y azufre será el anticristo, la bestia. Sí, es el primer ser humano que llegará ahí. Y luego dice, y Satanás fue lanzado al lago de fuego y azufre, y ahí fue atormentado por los siglos de los siglos. Entonces, yo sé que hay películas, hay tanta cosa que hoy día nos hacen creer lo contrario, pero la Biblia no tiene nos dice ahí, cuidado, que Satanás es el dueño del infierno y te va a llevar de los pelos. Bueno, gracias, perdón por la interrupción, el vecinito. Parti là-bas, le ballon, de l'autre côté. Il va tomber ici dans le jardin, il est tombé de l'autre côté. Bueno, sigamos, perdón. Entonces una pregunta también que nos podemos hacer, ya que vimos que él no puede leer nuestros pensamientos, pero puede poner ideas, nos puede atormentar y, como decía Lutero, que puede volar encima de nosotros, pero podemos impedir hacer sonido. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra él y para que no haga el nido en nuestra cabeza, sobre nuestra cabeza? Sí, yo creo que la mejor manera de luchar contra Satanás, sus dardos, ha sido mostrado por Jesús. Jesús ha mostrado cómo luchar en contra de Satanás cuando él fue tentado por él. Y es cierto lo que decía el pastor, Satanás estudia su presa. Lo hace perfectamente, porque si ustedes recuerdan, cuando Jesús es tentado, lo primero que dice Satanás es: si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Toda la frase de Satanás ha sido minuciosamente estudiada por él, porque si tú eres el Hijo de Dios, es lo que dice Satanás. Es lo que acababa de suceder en el bautismo de Jesús. O sea, capítulo 4 de Mateo es la tentación de Satanás. Capítulo 3 es el bautismo de Jesús. Y en el bautismo de Jesús se oye una voz del cielo. Dice el Padre: este es mi Hijo. Y viene Satanás y le dice: si tú eres aquel Hijo. Entonces él estudia la vida de Jesús. Luego dice: convierte estas piedras en pan. ¿Por qué? Porque Jesús había ayunado 40 días y el pasaje es claro: tenía hambre. Entonces Satanás estudia nuestra vida para poder tentarnos. Él es sumamente sabio. Alguien decía que Satanás sabe más por experiencia que por maldad. Es decir, que él sabe cómo tentarnos. Como decía el pastor, conoce nuestros puntos débiles.
porque es fácil. Nosotros podríamos conocer nuestros propios puntos débiles, sabiendo qué es lo que más hacemos, en qué es lo que más fallamos. Que Satanás ve, por lo tanto, él ordena todas las cosas para hacernos más fáciles caer. Sus palabras son maliciosas. Cuando él dijo a Eva, no le dijo directamente, corto mi frase, Satanás quería que Eva comiera del árbol prohibido, pero él no vino y le dijo, come. ¿Quién hubiera obedecido un orden tan abiertamente audaz? Es como si Satanás viniera y nos dijeran, quiero que adulteres. Él no lo va a hacer así. Él primero va a decir a Eva, ¿es cierto que Dios ha dicho no comen ningún árbol? Es decir, ¿es Dios tan malo como para que quieran eso? Y comienza a argumentar. Entonces, la mejor manera es dos cosas. La primera, reconocer que frente a Satanás somos totalmente impotentes. Tiene millones, tiene miles, o sea, él es muy potente para nosotros, demasiado poderoso para nosotros. Por eso es que Efesios dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De hecho, por eso nos habla de toda una armadura, pero especialmente de la armadura de la espada, que es la palabra de Dios. Digo esto porque es exactamente lo que Jesús usó en la tentación. Escrito está. Y Satanás no puede resistir mucho tiempo a la palabra de Dios. De hecho, dice claramente el pasaje de Mateo, Satanás se fue y lo dejó. Es lo que dice Santiago. Santiago dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la manera de resistir es esta, escrito está. Entonces, lo primero es reconocer que frente a él somos juguetes. Él nos puede destruir como quiera, a menos que nos armemos del arma que Dios nos ha provisto, que son las Escrituras. Decía John Piper, hasta que no entiendas que estás en guerra, no entenderás la importancia de la oración. Entonces, qué pena que el cristiano no use toda la armadura que Dios ha dado. William Gurnall decía, duda de tus propias fuerzas, pero nunca las de Cristo. Entonces, la mejor arma es la palabra de Dios. Es armarnos de esos pensamientos. Disculpe que sea largo. Colosense dice que él ha despojado a Satanás, a las potestades, es decir, ha arruinado las fuerzas malignas. Entonces uno podría preguntar, pero entonces, ¿por qué es que seguimos siendo tentados si él no tiene fuerza? Lo que el pasaje está diciendo es que lo que el pasaje está diciendo es, en otras palabras, nosotros, lo que Satanás quiere hacer con nosotros es despertarnos el impulso de pecar. Es lo que antes sin Cristo teníamos, esa facilidad a pecar. Él solo tentaba y nosotros caíamos. Pero Jesús derrotó en nosotros ese impulso de pecar. Y es lo que dice John Piper. Ármate, decía él. Ármate de tu corazón de que en Cristo has muerto. Has muerto, has muerto. Tu impulso de pecar ha muerto. Y esa es la guerra cuando viene Satanás. Él usa los sentimientos, la emoción. Él usa incluso lo que nosotros vemos, los sentidos, porque él mostró a Jesús. La gloria del mundo. Si postrade me adorares, todo eso que ves te daré. Él usa nuestro sentido. Pero si nos armamos con el pensamiento de la Escritura, resistiremos a cada dardo del enemigo. Lucharemos contra él de la mejor manera. Repito, lo he dado hace 2 semanas, me parece, que el mejor libro, quizá mi libro favorito, y es además acerca de este tema, de cómo luchar en la vida cristiana, es El cristiano con toda la armadura de Dios, de William Gurnall. Si ustedes nos están oyendo, procúrense ese libro y léanlo. No he conocido libro de más bendición en mi vida espiritual que aquel libro. Sí, de manera bastante breve, nada más. Satanás sabe que hay una batalla. Dios se lo dijo, pondré enemistad entre ti y la serpiente. Hay una batalla y Satanás lo sabe muy bien y ha luchado contra Dios desde los primeros días de la creación hasta nuestros días. Debemos armarnos y no ser tan pasivos. No caigamos en una doctrina que es llevada al extremo, es una herejía. Cuando nosotros estudiamos y enseñamos a la iglesia de que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer,
que Él nos escogió, nos eligió antes de la fundación del mundo. Todas esas son verdades bíblicas. Pero no lo llevemos al extremo de pensar de que Dios hace por nosotros esa batalla. Él nos dará las armas. Si ustedes leen Efesios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, van a encontrar la predestinación, cómo Dios va a reconciliar todas las cosas, incluso el cosmos y etcétera. Dios va a hacer eso hasta que llegamos al capítulo 6. Y ahí pasamos a un lado como que ya no es Dios, aunque sí, pero ahora ya, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios. Entonces, hay que tener ese equilibrio de que Dios hace la obra en nosotros, pero nosotros tenemos que armarnos, porque el enemigo no ha terminado con nosotros. Todo el tiempo ha peleado contra Dios, ha querido mezclarla a Israel, ha querido destruir los tiempos de Amán, pudo dividir a Israel en dos reinos, se enteró, porque Dios le dijo a David que de él vendría un rey que su reino nunca sería destruido. Entonces se empecinó en destruir a ese príncipe que vendría, que es Jesús. Y según Apocalipsis dice que salió la mujer cuyo el desierto dio luz a un hijo, dice, y salió para hacerle guerra a la descendencia de él. La descendencia. Es decir, que nosotros somos ahora el blanco de Satanás. Cuidado con eso. Tengamos en cuenta eso. Dice Primera de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nosotros vemos los leones solamente en las películas o en el zoológico. Entonces, por eso tenemos una mente, sí, es bonito, un león impresionante, pero nunca hemos visto cara a cara un león enfurecido buscando su presa para comer. Si lo viéramos, quizás entenderíamos este pasaje de una mejor manera. Entonces, Pedro dice, manténganse alerta. Ahora, termino con eso. C.S. Lewis decía, hay dos extremos. Uno es ignorar totalmente a Satanás hasta pretender que él no existe. Otro es darle mucha importancia. La Biblia se enfoca más en Dios y en el plan de salvación que Satanás. Sin embargo, tampoco lo ignoran. Manténganse alertos. Es lo que nos dice las Escrituras. Bueno, el tiempo va avanzando. Vamos a ver un poquito las preguntas de los hermanos que han escrito. Entonces tenemos la pregunta de la hermana Claudia Aravena, que dice, ¿los suicidios son a causa de influencia de Satanás? Bueno, a veces de manera directa hay personas que están en la cárcel y que oyeron voces que le dijeron que mataran a fulano o mengano. De manera directa a veces Satanás usa la codicia, el odio que el mismo corazón engendra. Aquí hay que tener cuidado con esto. Yo he visto algunas veces que se enseña que Satanás y todo es Satanás. No. Está el poder del enemigo, por supuesto, pero nosotros somos seres morales y somos responsables de hacer el bien o el mal. La idea es hacer el bien, pero Satanás usa nuestra odio, como decía, nuestra ira, nuestra pecaminosidad para poder llevar a cabo la maldad. Si todo fuera Satanás, en el juicio final, ¿a quién Dios va a juzgar? ¿A quién? Entonces, sí, a veces sí, de manera directa, y a veces es por la acumulación de problemas, de dificultades emocionales que la persona vive y se van acumulando de tal manera, como lo dije la otra vez, de que cuando la persona ya no maneja situaciones, sabe que no las puede cambiar, que son irreversibles y no tiene la capacidad de aceptarlas, es ahí cuando empieza la persona a perder el gusto a la vida y a perder el deseo de vivir y de seguir luchando y llega al suicidio. Pero ahí no es tanto Satanás, ahí es uno mismo que fue. Elías no fue Satanás, Elías se deprimió por una situación que vivió. Entonces pueden ser las dos. Exactamente, Sansón tampoco fue Satanás.
fue su propio fracaso, su vida no fue bien llevada. Es como las enfermedades mentales, se necesita, cada caso es particular, uno no puede generalizar. Sí. Que hayan ocurrido es posible, uno puede decir que sí. También tenemos otra pregunta del hermano Nicolás Sánchez, que dice, ¿cuál es el orden de jerarquía de los demonios y en qué se especializa cada uno? La Biblia no es un manual de demonología. O sea, la Biblia no nos dice, fíjense, ese es el ejército de Satanás, el demonio de tal rango es aquel y él se ocupa de aquel cosa. Se ha popularizado la idea de que se hable a los demonios cuando se exorciza a una persona. Cuando se echa fuera de una persona, cuando se echa fuera malos espíritus de una persona, antes se le habla a esa persona y se le dice de dónde vienes, cómo te llamas, qué quieres. Y a veces se ha oído, bueno, yo soy un demonio principal, yo soy un demonio gobernante. Entonces se quiere hacer una teología de Satanás y los demonios en función de lo que dicen los endemoniados. Entonces no es así la metodología. La teología nace de las escrituras, por lo que sería totalmente falso hacer eso y una metodología errónea. Yo no creo que si la Biblia no nos ha revelado eso es porque no importa para nuestra salvación. Si nos muestra cómo obra Satanás, como dice el apóstol, no ignoramos sus maquinaciones y no debemos hacerlo. Pero no nos importa el saber cuál es el rango, la jerarquía. Sabemos eso, que es un gobierno bien manejado por Satanás. Porque si no fuera bien manejado, entonces se dividiría y caería por sí mismo. Pero como no es el caso, están bien organizados. ¿Cómo? No sabemos. Entonces o sea, yo no creo que exista una respuesta dogmática, doctrinal a esta pregunta. En la Biblia en Efesios habla de potestades, sería bueno si la podemos leer. Creo que Efesios 6:12, si no recuerdo. Y entendamos que hay diferentes iglesias, grupos cristianos que llevan esto muy al extremo. Por cierto, no quiero olvidarme de aconsejarles de botar a la basura un libro que se llama Libertando a los cautivos, de Rita Cabeza. Si usted lo tiene, bótelo a la basura, porque ese libro no es bueno. Todas las personas que me han dicho que han leído ese libro han tenido pesadillas, no han podido dormir, han sentido poderes demoníacos sobre ellos. El libro llamado de Rita Cabeza, que es Libertando a los cautivos, no compre ese libro, bótelo a la basura. Incluso que ella, creo que ahí dice que los piojos también, los demonios poseen a los piojos. Bueno, ¿qué dice ahí? Dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, la demonología tratan ahí de potestades, gobernadores, demonios territoriales, demonios más chiquititos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso estuvo de moda durante los años 90, lo que es la guerra espiritual, cartografía espiritual, donde los cristianos intercedían y entonces al interceder querían saber quién fundó la ciudad, cómo se llamaba la persona, a quién fue dedicado, cuál es el demonio que gobernaba ahí. Después que sabían todo eso, hacían una lista y después ungían la ciudad con aceite, daban vuelta en la ciudad intercediendo hasta que ataban al demonio que gobernaba ese lugar. Y una pila de cosas que, por cierto, ha perdido tanto la fuerza de esas enseñanzas que ya casi ni son nombres, porque son modas que aparecen y desaparecen. Hay que tener mucho cuidado y no meterse así de manera superficial o de manera muy incauta en todo lo que corresponde al mundo espiritual. Hay que tener cuidado con eso. Gracias, Pastor y Samuel. Perdón, ser prudente. Sí, es cierto, porque generalmente esas personas siempre
acuden a experiencias personales y nunca a las escrituras, porque las escrituras no apoyan sus experiencias. Entonces, como no pueden encontrar en la Biblia lo que ellos inventan, entonces van a sus experiencias. Yo vi un predicador que ora y cierra los ojos y ve en visión a espíritus de personas que están cautivados y les habla y les dice, sal de ahí ahora, un ángel te viene a ayudar, sal de esa cautividad. Eso es peligroso, eso es muy peligroso y eso no es bíblico, eso es hechicería, eso es brujería. Tengan mucho cuidado con esos maestros que conocen el mundo espiritual, mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Aquí tenemos otra pregunta de la hermana Lenny. Dice, en la segunda epístola de Juan, versículo 7, pero nos puede dar, si saben de cuál versículo está hablando, pero dice, ¿cómo se considera a estas personas como Satanás? Como Satanás. ¿Cómo se consideraría, a estas personas como Satanás? Hermana, si nos puede dar más detalles sobre la pregunta o si la puede reformular y dar igualmente el capítulo de segunda de Juan. ¿De segunda? No, sí, dice la segunda epístola de Juan. Ah, sí, bien. Bueno. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo vino en carne. ¿Sí, creo que sí? Y la pregunta es, ¿cómo se consideraría a estas personas como Satanás? ¿Se considerarían a esa persona como Satanás? Yo pienso que esa sería la pregunta. No, yo diría que no. Nuevamente, no se necesita a Satanás para inventar o para negar una verdad. Puede que haya influencias de él, que eso es cierto, estamos de acuerdo, pero no significa que él lo haga en persona. A veces Satanás dice la verdad porque eso confunde a la gente. Decir la verdad también confunde a la gente. Me explico. En Hechos, cuando la mujer que adivina, ¿cómo se dice? Pitoniza. Exacto, pitoniza. Y ella decía, oigan a Pablo, porque lo que ellos predican es la verdad de Dios. Son mensajeros de Dios. Pero eso es cierto. ¿Por qué Pablo entonces dice, se hartó de ella y le dijo, demonio de adivinación, sal fuera? ¿Por qué si ella decía la verdad? Porque ella era conocida como teniendo poderes malignos. Entonces, si poderes malignos dicen la verdad o dicen, escúchenlo a ellos, la gente va a creer que Pablo, lo que iba a decir también era influenciado por Satanás. Entonces, decir la verdad en este caso también era confundir a la gente. Entonces, aquí dice, por ejemplo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Eso es falso, obviamente. De Satanás usa lo falso o lo verdadero, lo que sea para confundir a la gente. Si es que fue Satanás, pero ahí no nos dice que haya sido Satanás. Y entendamos que el trabajo del enemigo, del diablo, él es, voy a decirlo de esta manera, él es el patrocinador y el supervisor de toda falsa religión en esta tierra. Él es el que sembró cizaña al lado de la semilla que el Señor sembró, que es el Evangelio. Es Satanás el responsable de eso. Él maneja eso. Y el pecado, el adulterio, el robo y todas esas cosas se lo deja al mismo enemigo, al mismo ser humano caído, que es esclavo del pecado. Eso es muy importante lo que acaba de decir el pastor, porque lo que le interesa a Satanás no es poseer a la gente, es que la gente crea lo que él diga. Es lo que hizo con Adán y Eva, y así cayó la humanidad. Y es lo que quiso hacer con Jesús, hacerlo creer lo que él quería. Entonces, yo estoy muy de acuerdo que generalmente las religiones mundiales, que no es el cristianismo bíblico, son influenciadas en su raíz, no decir que todos los feligreses son endemoniados, son Satanás, no, pero en su raíz la enseñanza es satánica porque proviene de Satanás. Él no quiere poseer a toda la gente, él quiere confundir a toda la gente. Por eso Satanás obra más en las creencias que en las posesiones. Por eso es necesario tener claridad en cuanto a las escrituras para no ser engañado. Y termino con un ejemplo mayor. Cuando Satanás
tentó a Jesús, él dijo, escrito está. Satanás le dijo a Jesús, escrito está. Entonces, lo que él quería no es deshacerse de la Biblia. Él quería confundir a Jesús con las Escrituras. Entonces, es lo que quiere Satanás, confundirnos con lo que sea, ya sea con falsas religiones o incluso con pastores, maestros, como hay muchos hoy en día. En realidad, el enemigo lo que quiere es que las ciudades en las que vivimos sean limpias, ordenadas, que no haya escándalos, que sea lo mejor moral posible. Entonces uno dice, no, aquí en esta ciudad no hay influencia de Satanás. Sí, sí la hay, la hay, pero detrás de la religión. Entonces, repito, lo que hace el enemigo es dejarnos, el enemigo no necesita influenciarnos tanto a pecar al ser humano, porque él es esclavo del pecado. Lo que el enemigo sí trabaja, según Timoteo, dice que él ha cegado la mente de las personas para que no les alumbre la luz de Cristo. Entonces, eso es muy importante para poner las cosas en su lugar y no ver que todo es demonio. Hay mucho menos personas endemoniadas que generalmente algunos dicen. ¿Me entiendes? Y también depende mucho también de la cultura. En África es cultural este asunto de ir a ver a un brujo. Entonces ahí seguramente que hay mayor índice, pero en otros países no hay tanto como se cree. También tenemos algunos saludos de los hermanos que nos saludan. También tenemos como el hermano Alexi de Chile que manda saludos. También tenemos una pregunta aquí de la hermana Angélica. Muchos de los hermanos, cuando algún hermano cuenta una situación difícil que está pasando, ya sea en familia o en el trabajo, muchos o muchas dicen que es Satanás que los usa para hacernos daño. ¿Cómo deberíamos reaccionar a estas respuestas? Gracias. Vuelvo a leer la pregunta. Muchos de los hermanos, cuando algún hermano cuenta una situación difícil que está pasando en su familia o en el trabajo, dicen que es Satanás que está actuando o obrando en esa situación, al respecto pues, del mal o de la situación que está pasando. Y ¿cómo deberíamos reaccionar a esta respuesta? Hay que tener en mente dos cosas. La primera es que Satanás, no necesitamos a Satanás ni a ningún demonio para pecar. Jesús dice de dónde nacen las guerras, los adulterios, la venganza, la ira, de dónde nace todo eso, del corazón del hombre. No dice que fue Satanás que nos puso en nosotros eso no es cierto. Entonces lo primero es saber que no necesitamos a Satanás para pecar. Lo segundo es que Satanás usa nuestras fallas para hacernos caer. Le doy un ejemplo. A veces las personas dicen, Satanás hizo lo posible para que yo llegara tarde a la iglesia. No, o sea, él usó su indisciplina. Si uno se despierta 15 minutos antes de salir de la iglesia y se le cae, si usted se cae en el baño o se cae corriendo, no fue Satanás. Y aunque haya sido él usó su indisciplina, sus faltas. Incluso eso puede ocurrir en la iglesia. Uno dice, salió mal estas cosas y eso es Satanás. No, puede ser nosotros nuestras propias faltas y también Satanás que usa nuestras propias fallas. Entonces, dos cosas a tener en mente. Primero, no necesito de Satanás para pecar. Segundo, que él puede usar nuestras faltas y defectos. Entonces, significa, y termino con esto, que cuando usted ve que algo va mal, cual sea la raíz, sea Satanás o sea una falta suya, usted la ve, la raíz. Entonces, cambie esa raíz. Si es porque hay chisme, entonces haga lo que dice la Biblia. Porque hay chisme en su familia, haga lo que dice la Biblia. Confronte eso. Si es porque una situación de pecado, confróntela. Y ahí verá que ya no habrá más lugar para él
o para la persona que está pecando. Y a veces de manera directa, como en el caso de Pablo, decía, Satanás nos ha impedido de ir. A veces es de manera directa el enemigo. Pero no echemos toda la culpa a Satanás. Bastante pecado tiene el hombre como para que suficiente para hacer el mal. Con ello no negamos que el enemigo da su orden. Aquí tenemos otra pregunta que está basada sobre 1 de Samuel, capítulo 16, el versículo 14 a 15. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es que Dios manda malos espíritus? La Biblia dice, nada sucede si Dios no lo permite. Incluso cuando hubo una batalla con, creo que fue con, no recuerdo bien si fue Roboam, se me escapa el nombre, aparecieron espíritus diciendo, el Señor consultó en el cielo, dice, ¿quién va a inducir en el error a fulano? Era un juicio de Dios para inducir al engaño, para que el rey malvado muera. Entonces, no es que Dios mande de manera directa, no es que ya él dice, voy a ver, el diablo de chisme, aquí estoy, ven para acá, ándate a tal iglesia, no es así. Es en el sentido que Dios permite. Le voy a decir esto, si Dios quitara su mano, si Él quitara su mano de Francia, por ejemplo, Él quitara su espíritu totalmente, en 10 minutos quizás, o en 5, Satanás mata a todos, los mata a todos, así como sacó su mano el Señor y el enemigo mató a la familia de Job. Entonces, Dios, cuando quiere que haya un juicio sobre una persona, sobre una ciudad, sobre lo que sea, Él simplemente quita su mano y el enemigo hace lo que siempre sabe hacer, matar, robar y destruir. Entonces, en este caso, de alguna manera el enemigo entendió que podía atormentar a Saúl. No lo poseyó, sino que lo atormentaba. Sí, o sea, uno puede basarse en Job. Cuando Job, ¿quién fue el que mató a la familia de Job? Satanás. Pero sabemos antes que fue porque Dios lo permitió. Otro ejemplo sería Primera de Crónicas, cuando dice de que Satanás incentivó a David a hacer un censo. Y Dios castigó ese censo de David y mató al pueblo de Israel, a muchas personas del pueblo de Israel. Pero en el libro de Samuel, dice la Biblia, Dios incentivó a David a hacer ese censo. Entonces la pregunta es, ¿fue Dios o fue Satanás? Entonces la respuesta es la que acaba de dar el pastor. Sabemos que fue Satanás porque Dios lo permitió, porque él tenía un plan y un propósito detrás. Entonces no es que lo haga de manera activa, sino que lo permite de manera pasiva. Eso, que yo lo habíamos visto también con, creo que el corazón endurecido del faraón, que no fue de una manera activa, sino de una manera pasiva que fue hecho. Entonces aquí también ya es la misma... Podría, sí, como gracias. También tenemos... bueno, mientras tanto ya no hay más preguntas aquí, ya van a ser las 8:30, entonces vamos a ir terminando, pues para ir acabando algunos saludos. Tenemos la hermana Margarita Aravena, la hermana de la hermana Claudia, que dice que agradece por las oraciones que fueron hechas por la hermana, ya que tenía el coronavirus, y también nos manda informaciones que ya está sana, que ya no tiene dolor en el cuerpo, y que agradece mucho por las oraciones que fueron hechas para la hermana. Bueno, vamos terminando ya al respecto de este tema.
No sé si quería añadir algo, pastor. Yo sé que ahorita se detuvo cuando estaba dando su explicación al principio. Para No sé concluir, sí, para concluir. yo creo que para concluir, nosotros como cristianos, nuestra iglesia de Dios, porque yo he conocido algunos rumores que son falsos, pero nosotros como iglesia Dios creemos que el enemigo puede atacar, que el enemigo puede poseer personas, y para eso hay que uno orar para echar fuera esos demonios de esas personas, pero no andamos como a veces lamentablemente andan otros, eh, que si usted escucha 10 mensajes o 20 mensajes, de los 20 mensajes escuchará más hablar de Satanás que de Dios. Yo creo que Samuel lo dijo, nosotros somos llamados a hablar de la gloria de Dios, de la redención en Cristo, y cuando hablamos del enemigo hay que ponerlo en el lugar que debe estar, piensa en el lugar en que Cristo lo derrotó a él, del infierno, y de que tenemos poder para echarlo fuera de las personas cada vez que se presente la ocasión. ¿Ok? Y bueno, hay algunos consejos que tenemos que tener también, es de no andar queriendo echar demonios fuera de las personas sin hablar con el pastor, sin que los ancianos de la iglesia estén al corriente, no se hagan las cosas de manera independiente. También hay que tener mucho cuidado con decir estas personas están endemoniadas, a veces no lo es, a veces son enfermedades mentales o opresiones emocionales, y yo he sabido de personas que se enfermaron psicológicamente porque le dijeron que estaban endemoniados cuando no lo estaban. Todo esto hay que tener mucho cuidado y no tomarlo a la ligera, hay que ser sabio, y cuando hay situaciones preguntarle al pastor de su iglesia y donde usted esté y ser sabio. Pero termino, el enemigo en el lugar que debe estar, no más allá, no darle mayor importancia que la que debemos darle, que es nuestro enemigo, está derrotado, que es astuto, que es como león rugiente, que hay que ser sobrio, que no ignoremos sus maquinaciones, que debemos tomar toda la armadura de Dios. Eso sí hay que tomarlo muy. Samuel, es que puede terminar con una oración al respecto del tema. Sí, solo diría este comentario. En la Biblia, Satanás mismo, habla 3 veces. En Génesis, con el libro de Job, Génesis con Adán y Eva, el libro de Job, y cuando Jesús es tentado. 3 veces. Dios habla en toda la Biblia. Demos la importancia a lo que realmente es, y como dijo el pastor, cada uno en su lugar. Entonces, si una iglesia es equilibrada, hablará más de la gloria de Cristo que de Satanás, aunque lo hable en su medida correcta. Padre eterno, te damos las gracias por este tema y por las personas que nos han seguido hasta el momento y han participado. Gracias por que tú eres bueno, Señor, y sobre todo nos has recordado que el enemigo es real, que tenemos una lucha abierta contra él, una guerra fuerte, Señor, que demanda que estemos alerta, que demanda que estemos armados, que demanda que estemos sobrios y que velemos, Señor. Gracias por recordarnos estas verdades. Gracias por también calmar nuestro corazón sin caer en un pánico creyendo que todo es del enemigo. Sabemos que todo está bajo tu control, incluso el enemigo. Gracias, Señor, porque si no fuera por eso no oraríamos, Señor. Pero ya que tú tienes control incluso de nuestro peor enemigo, sabemos entonces, Señor, que tú eres soberano y que en ti podemos confiar. Ayúdanos, ayuda a cada oyente, cada participante, Señor, guárdales del enemigo, y oramos como dice Jesús en la oración del Padre Nuestro: líbranos del mal, líbranos del enemigo, y que nosotros, como dice Pedro, le resistamos con una fe inquebrantable. Todo eso, Señor, para que tu nombre sea más glorificado, nosotros maduremos más y Satanás quede nuevamente humillado. En el nombre de Jesús, por quien todas estas cosas son posibles. Amén. Amén.
Algunos anuncios antes de terminar. Recuerden, hermanos, que estamos igualmente presentes por medio de Facebook este viernes a las 6 de la tarde para Didascalia, las enseñanzas. El sábado a las 5 de la tarde para la iglesia infantil. Y igualmente el domingo a la 1:30 para el culto. Entonces, hermanos, los invitamos a que se puedan conectar y estar con nosotros en esos momentos. Todas las informaciones están en la página Facebook de la iglesia para que lo puedan recordar. Gracias, hermanos, y les digo a la semana próxima para una nueva reunión y un nuevo tema. Bendiciones.